Hola mis queridos amigos, mis queridos hermanos, muy bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos la historia de la Torre de Babel, una gran construcción que se hace más y más alta, que alberga propósito y determinación, pero también oscuros motivos y una profunda rebelión. Para entenderlo, la Biblia nos explica la actitud y la migración en la tierra de los dos grandes linajes, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Entonces Dios, cuyos ojos siempre están mirando sus criaturas, desciende, se acerca y destruye la torre, confunde los lenguajes y los esparce por toda la tierra. Así, los juicios de Dios, que siempre son redentores, otorgan más tiempo, más oportunidad a toda la humanidad, protegen el linaje de los hijos de Dios y por lo tanto al Mesías venidero. Y este entonces es otro mensaje de amor y esperanza. Como primer punto vamos a tocar la genealogía en el Génesis. Para ello vamos a proyectar 4 versículos del capítulo 10. El primero, 8 y 10. Y luego el 30 y el 31 en pantalla. Dice así. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. Y luego leemos el 30 y el 31. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Como primer aspecto tenemos 2 migraciones. Se pone énfasis en 2 de los hijos de Noé, en la línea de Cam y en la línea de Sem. Unos van para las montañas y otros van para el valle de Mesopotamia, para la región de Sinar. Ponemos en pantalla un mapita. Vemos aquí la zona montañosa, para allí van los hijos de Sem. Y vemos hacia abajo de los ríos Éufrates y Tigris, lo que se conoce como el Valle de Sinar, la región de Mesopotamia, una zona importantísima en la historia. Hacia allí van los hijos de Cam. ¿Por qué se destaca la separación? Porque en esta historia de la Torre de Babel participa una de las líneas de los hijos, la que migran hacia el Valle de Sinar, mientras que se destaca la separación justamente por la lejanía, por el otro rumbo que toman de la línea de Sem. ¿Y por qué se separan? Simplemente por sus acciones, por su devoción hacia Dios, una línea, y su oposición a Dios, que ya comienza con el original, con Cam, ya comienza con sus acciones en el capítulo anterior del Génesis al que leímos. Luego se evidencia en esta línea y en estas acciones que vamos a relatar ahora, y en sus descendientes siguientes, todavía la maldad llega más. ¿Por qué razón? Tenemos allí, por ejemplo, de los pueblos más crueles que van a descenderse, justamente en el capítulo este que estamos leyendo. En los otros versículos se destaca algunos de los pueblos más crueles que descienden, de aquellos, por decir un ejemplo, los asirios, todos los que sean los pueblos cananeos. Ellos no solamente que eran crueles, que eso podría ser cuestionable o no en cuanto a la importancia para nosotros, pero sí porque eran idolátricos. Quiere decir que estaban desconociendo y en oposición a Dios, a diferencia de la línea de Sem, que se mantiene leal a Dios, de las cuales luego en el tiempo descienden Abraham y las siguientes líneas. Esa es la diferencia. En la Biblia se destaca las 2 líneas como separadas. Por eso, ahora a continuación, el relato de la historia de Babel con la línea de Cam. Otro aspecto de destacar es que Dios analiza y mira el corazón. Él evalúa la relación que tenemos con el Creador, lo que se llama la fe, y no, por ejemplo, la raza o algún vínculo de consanguinidad que sería un parentesco de sangre con un ancestro en común. Eso no es lo que relata, no quiere dar a entender con estos relatos de genealogías y luego, bueno, siguiendo con los siguientes descendientes, con los judíos y así, no quiere decir que Dios esté poniendo énfasis en este aspecto. Por eso vamos a leer Hechos 10, 34 y 35 que dice así, en pantalla.
Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Siempre Dios busca la respuesta de los corazones. Dios siempre se acerca, evalúa las acciones que refleja lo que tenemos adentro, amor hacia Él o, en todo caso, rebelión hacia Él. Tenemos libertad de elección y entonces Dios nos permite elegir. Él nos permite e impide que Satanás nos obligue a hacer el mal. Siempre que hacemos algo, bueno o malo, en principio decidimos hacerlo. Para empezar ese tema. Entonces, ¿qué sucede? Todos estos relatos que tienen que ver con la genealogía, con los pueblos, que algunos se hacen como malvados, y por ejemplo la línea que sigue hasta Abraham, que son 20 generaciones, siguen oficialmente a Dios, de la cual estamos relatando, por ejemplo, que Sem se fue para la zona de las montañas, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Todas estas líneas y todos estos relatos no tienen que ver con la raza, no tienen que ver con la sangre, tienen que ver con la fe y que seguir o no seguir a Dios. Y esto es algo de puertas abiertas, por eso no tiene que ver con la sangre. Dios evalúa el corazón. Quiere decir que Dios mira del linaje que oficialmente porta, que sería por ejemplo el linaje de Sem y sigue así, evalúa la reacción. Hay personas que son muy llegadas a Dios, que tienen el Evangelio, que hacen las cosas como deben hacer, y ellos son muy destacados en la Biblia. Otros que hacen grandes errores, y hay periodos inmensos de los portadores de luz en que entran en apostasía. Y como el caso de la época de los antediluvianos, dice que ellos se mezclaron. El tema no es de mezclarse la sangre, sino es la fe. Tienen que mantenerse diferentes en la fe y en las prácticas, el que sigue y que no sigue a Dios. Y el tema es que cada persona puede elegir seguir a Dios. Por eso, una persona, no importa de qué pueblo, región o sea, como dice la Biblia ahí, puede seguir a Dios. Por lo tanto, cuando nosotros ponemos énfasis en estas dos líneas y la línea de Cam que va hacia la Torre de Babel y hace todo este mal, no es porque estaban condenados porque eran descendientes de Cam, sino que ellos individualmente, y cuya expresión grupal es el pueblo, se oponen a Dios. Pero Dios buscaba su reacción porque seguir a Dios es algo de puertas abiertas. Está a las puertas abiertas. Dios quiere que cada hijo retorne. La prueba no solamente es el juicio que hace sobre esta torre, sino, por ejemplo, no nos olvidemos de lecciones anteriores, cómo el arca permanecía disponible y abierta, Noé predicándole a la gente que oficialmente se oponía a Dios, que sería el linaje de los hijos de los hombres. ¿Y por qué Dios predicaba? Porque le interesaba que cambiaran hacia Él. Y cuando alguien cambia y acepta a Dios y le sigue, no importa de qué raza sea, de qué pueblo sea, en qué región de la tierra esté, donde sea que acepta a Dios, se vuelve automáticamente del linaje de los hijos de Dios. Y esa es la razón por la que se relatan todas estas acciones. Dios quiere que seamos hijos de Él. Para ilustrar y comprender mejor el por qué se hace un seguimiento del movimiento del linaje de los hijos de Dios hasta llegar hasta nuestros días, porque por ejemplo, el tema de Apocalipsis es ni más ni menos que la historia y también el movimiento de los hijos de Dios desde la época de Jesucristo hasta la actualidad y hasta el fin del mundo. Entonces, básicamente la Biblia siempre relata este movimiento geográfico, hacia dónde van y dónde hay protagonismo en una parte de la tierra con respecto a los hijos de Dios. Esto se define por el siguiente término y vamos a ponerlo en pantalla: etnogeografía. Dice así: el estudio de la distribución geográfica de razas o pueblos y su relación con los entornos en que viven. Ahí está el tema, hacia dónde van ciertos pueblos. El tema de raza no es el tema de la Biblia, sino el tema de pueblos. Y cuando digo pueblo, el pueblo de Dios que se menciona en la Biblia, es aquel que sigue a Dios. Lo que se ve siempre en la Biblia es que la Biblia sigue el movimiento
de dónde está la parte principal del protagonismo en la historia, depende de la época, de los hijos de Dios y dónde están en ese momento en la tierra. Por eso se relata distintos lugares en la Biblia. Y por supuesto, caemos en el pueblo de Israel. Israel, un lugar geográfico donde se estableció, pero era un lugar de puertas abiertas. No era un tema de raza ni de sangre. El tema de ser pueblo justamente era un tema de fe. Cualquiera podía ingresar a las filas de los hijos de Dios, que en esa época estaban siendo ellos los representantes oficiales de los hijos de Dios. Pero tenían fronteras de puertas abiertas. Ellos lo entendieron mal, eso fue un error lógicamente, que cuando el Señor Jesús vino, corrigió y dijo, vayan por todo el mundo. O sea, quiero que alcancen a todas las regiones. Eso no fue nuevo, siempre fue la política de Dios. Cualquiera de donde sea, puede incorporarse a la simiente de los hijos de Dios. Lo que hoy día se traduce, por ejemplo, con el bautismo. Cuando dice, vayan y enséñenlo y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Cada vez que alguien ingresa al agua y acepta oficialmente a Dios, automáticamente, como siempre fue en la historia y siempre Dios vino buscando, dice, esa persona ahora pertenece al linaje de los hijos de Dios. Por último, un aspecto de la interacción de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. En esta época había quedado Noé por 350 años. Luego había quedado Sem y así los grandes relatos, profundos relatos de testigos directos de la mano de Dios. Era algo que llegaba y llegaba a los corazones. Sin embargo, no reaccionaban. Luego pasó lo mismo a través de la historia con todo el pueblo judío, cuando Jesús vino con los apóstoles y los apóstoles salían de un lado a otro y decían, yo soy testigo, yo vi el amor en sus ojos, yo vi sanar a las personas, yo vi que él no hacía acepción de personas. Él aceptaba todo, buscaba cada corazón, no importa cuán pecador fuera. Él se compadecía de cada criatura, el Señor Jesús. Y los apóstoles decían, yo lo vi, yo soy testigo. Y a partir de ahí, por ejemplo, tenemos miles de ejemplos hasta llegar al día de hoy. Cae en esta tierra, en cualquier lugar, hay un hijo, hay alguien de la simiente de Dios. ¿Y qué sucede con nosotros? Nosotros nos alimentamos de la Biblia, de esos grandes relatos y poderosos, directos y verdaderos. Por eso estas historias que tratamos no son solo historias en un término de relatos o fábulas, sino son historias verdaderas. Y nosotros las aceptamos, sacamos todas sus lecciones, pero también añadimos nuestra vida, la vida que llevamos, y nosotros sabemos que Dios es real. Por esa razón nosotros hablamos con otras personas e interactuamos, trayendo no solo nuestra experiencia, sino comunicando la experiencia de todas las escrituras de todos los siglos, de todo el linaje, de toda la historia, y le decimos, Dios a través de toda la historia estuvo actuando para salvar a las personas, y hoy te quiere salvar a ti. Como segundo punto vamos a ver la construcción de la Torre de Babel y sus motivos. Para ello vamos a leer Génesis, el capítulo 11, los versículos 2 y 4 en pantalla. Dice así, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Había una sola lengua y estaban en la tierra de Sinar. Comenzaron la construcción de una torre. Sin embargo, aunque no sea malo construir algo, había unos motivos ocultos y la Biblia los expone. Dice que ellos hagámonos, edifiquémonos, términos que revelan los motivos egoístas, totalmente centrados en sí mismos, como buscando su gloria. Eso de por sí ya era malo. Aún así, para ver el estado de rebelión en que estaba, la Biblia los destaca y dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Claramente en rebelión contra las órdenes de Dios que Él había dicho, que se esparcieran por sobre toda la tierra. Ellos querían nuclearse
y decididamente todo el grupo no seguía a Dios. Se revelan motivos en oposición. Y si estos motivos son malos y nuestras acciones siempre están sujetas a la vista de Dios, y a veces no podemos percibir si algo está bien o está mal, porque todos hacemos cosas, emprendemos cosas, y si algo no estuviera bien hecho, y si hubiera motivos que realmente son desagradables ante Dios, ¿cómo saberlo? Entonces, querido amigo, te sugiero, acércate a Dios, agarra su palabra, léela, medita profundamente en ella, pasa tiempo con ella para que se te revelen las profundas verdades que tiene. También pasa tiempo en oración, mucho tiempo, de tal manera que puedas estar en contacto con Dios, con el Eterno, estar en contacto con Él, llena nuestras cámaras del alma de luz. O sea, Él es luz, a veces tenemos duda, oscuridad, miedo, todo eso se va. Nuestros ojos que no saben ver, porque la vida estamos acostumbrados a verla como es. Y si hubiese algo malo en lo que estamos haciendo, nosotros no podemos percibirlo, a veces sí, y muchísimas veces no podemos percibir realmente. Cuando Dios nos abre los ojos, podemos ver cómo Él mira, podemos actuar como Él actúa, porque estamos en compañía de Él, estamos bajo su influencia. Y cuando estamos cerca de Dios, vemos el movimiento de las cosas, vemos que algunas cosas se hacen para mal y vemos que otras cosas se hacen para bien. Y entonces nos entra la preocupación de saber, al tener la compañía de Dios, al percibir su amor, al querer agradarle, al querer aprobando lo que Él hace y la forma que Él hace las cosas. Queremos también nosotros ser así, aunque nuestras fuerzas sean medio débiles, bastante débiles. ¿Cómo hacemos? Al acercarnos a Él, empezamos a tener otro tipo de pensamiento, otro tipo de acciones, y nos surge un deseo muy profundo. Señor, ¿qué puedo hacer? Y entonces Dios nos da la disposición para hacer las cosas, las mismas cosas que quizás estábamos haciendo, pero bajo otros motivos, teniendo otros fines. Y cuando queremos ver si algo está derecho, bien hecho, tenemos los 10 mandamientos, como figuran en Éxodo 20, claramente esas palabras son los deberes hacia Dios y los deberes hacia los demás. Ahí podemos saber si algo que está haciéndose está bien hecho o no está bien hecho. Y entonces así podemos saber tranquilamente cómo agradar a Dios, no para salvarnos, sino porque nos nace ayudar, nos nace amar a Dios, hacer algo por Él y por los demás. Entonces los de la torre tenían el tema de que buscaban hacerse un gran nombre, y esto de un gran nombre, un nombre importante, que los demás puedan admirar, dejar su marca, pero pensando en sí mismo, era algo muy común en esa época. Hace rato leímos, en cuanto decía Génesis, y hablaba del linaje de Cam, que ahí estaba Nimrod, dice que fue el primer poderoso, el primer grande, como alguien muy destacado, pero alguien que se destacaba y no tenía relación con Dios. Era una fama, un reconocimiento, pero con obras que no tenían que ver con el bien. Era como los antediluvianos que dice que había gigantes, que eran, dice, varones de renombre, un nombre grande, pero no asociado al bien. De esta manera nosotros tenemos una opción. Podemos hacer como ellos, que hace todo el mundo persiguiendo hacerse un nombre importante, que está bien destacar, pero eso podría ser secundario a otra ambición, una ambición mayor, legítima y buena. Vamos a leer para eso lo que es Génesis 4:26, pero en 3 versiones diferentes lo ponemos en pantalla, que dice así. Y hablando de la última parte de los 3 versículos, dice así la Nueva Traducción Viviente. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Luego cuando tenemos la Reina Valera que dice, entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Y si no tenemos la traducción en lenguaje actual, por último, a partir de entonces se comenzó a adorar a Dios usando su nombre. Cuando nació el tema del linaje de los hijos de Dios, y hasta hoy se extiende, son aquellas personas que entienden y toman para sí mismos el privilegio de seguir a Dios, de aceptar su soberanía, su señorío, para tenerle a Él como líder.
Por eso hoy día vas a ver algunas personas, cosa que no hacían los de la torre, que los de la torre estaban en abierta oposición y querían, digamos, independizarse de Dios, hacer exactamente las cosas, pero solamente a su manera, totalmente motivos egoístas, contrarios a los principios del cielo, y queriendo un gran nombre. Entonces, otras personas, aquellos que buscan a Dios, también quieren un nombre, ambicionan un nombre, pero esto es diferente. Quieren llamarse del nombre de Dios. Por eso está el tema del linaje de los hijos de Dios. Dice que cuando un poquito antes de eso, Caín abiertamente había iniciado, porque se diferenciaba completamente en el tema de los humanos, que estaban en abierta oposición a Dios, los hijos de los hombres. Y ahí nace con Set de nuevo, se restaura, el tema de los que siguen a Dios. Dice que para ellos comenzó a ser un privilegio llamarse del nombre de Dios. Cuando alguien preguntaba, en esa época, cuando alguien preguntaba en la época de la torre, cuando se estaba construyendo y vos le preguntabas, ¿a quién seguís? ¿En qué crees? ¿Y qué te podrían decir los de la torre? De Dios nada, y lejos y muy lejos. Pero no es así como ambiciona una persona que se acerca a Dios, que tiene el privilegio de conocerle. Un buen día hoy, como hacían los antiguos, hoy verás que algunos se sumergen en los ríos, en las piletas, los ingresan al agua, los bautizan. Y ellos cuando salen del agua están con muchísima alegría. ¿Por qué? Porque para ellos entienden que es un privilegio tomar el nombre de Dios. Como dice primero de Juan, el capítulo 3, cuando dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, el apóstol Juan, que seamos llamados hijos de Dios, que podamos tener el privilegio nosotros, seres humanos caídos e imperfectos, condenados en principio a la muerte por nuestros errores. Dios nos limpia de pecado, Dios nos perdona, nos prepara en esta vida para que vivamos de otra manera. Y luego cuando morimos, Dios nos da la posibilidad de volver a vivir con nuestro cuerpo vigoroso e inmortal y un día prepararnos para presentarnos delante del Creador en forma tranquila y poder adorarle, poder contemplarlo sin morir, poder ver esa grandeza en directo y presentarnos sin culpa delante de Él con alegría, con gozo y agradecimiento. Ese privilegio lo experimentamos cada vez que nos llamamos y reconocemos que seguimos a Dios. Cuando te preguntan, ¿en qué crees? Podemos decir alegremente y con orgullo, yo creo en Dios, creo que Él es real y Él puede y Él dirige mi vida. Yo trato de seguirle en todo lo que puedo, le quiero y trato de hacer las cosas que a Él le agrada. Ese es un gran privilegio, eso es tomar un nombre grande. Eso es lo que no hicieron los de la Torre de Babel. Ellos buscaban un nombre grande, pero sin Dios. Ese nombre quedó en la historia, en las ruinas, en la tierra, en el polvo. ¿Qué pasa con aquellos que toman el linaje a través de todos los tiempos? El nombre, del linaje de los hijos de Dios, en los que pasan a llamarse seguidores de Dios. Cuando Dios abra las puertas de su ciudad y toda la tierra renovada, totalmente renovada, increíble y nueva y perfecta. Cuando salgan las personas sobre esta misma tierra que pisamos, pero cambiada y limpia, y nueva y perfecta, tendremos así en la manito como si fuera una llave, por dar un ejemplo, en donde tendremos la propiedad, seremos dueños también de la tierra, libres y en forma eterna será para nosotros. Nuestro nombre, nuestra existencia, nuestro ser, permanecerá para siempre. Entonces, ¿qué tipo de gloria queremos perseguir? ¿Una que pasa? ¿Una que dura unos años y que reconocen otros? ¿O una que reconoce el Dios eterno cuando te otorgue vida e inmortalidad y puedas permanecer para siempre delante de Él, delante de los miles de millones de ángeles, delante de todo el mundo, delante de todo el universo, continúes viviendo y que tengas un nombre que esté asociado al nombre de Dios? Como tercer punto vamos a ver el descenso de Dios hacia la torre. Vamos a leer Génesis 11, el versículos 5 y 7 en pantalla. Dice así: Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y el 7,
Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Este versículo dice que Dios se acercó a la torre. Estuvo cerca para ver, pero Dios estaba mirando desde el cielo. Dios sabía, lo sabe todo. Sin embargo, realmente Él se acerca y nos muestra en este lenguaje real que Dios no quiere que tengamos excusa, que tengamos conciencia de que Él realmente está cercano. El ser humano tiene la tendencia a pensar que Dios está lejos, que a veces Dios no está en la situación, que Dios no mira cómo la estamos pasando. Y Dios nos muestra que Él está cerca. Y Él está cerca cuando estamos obrando mal. Él nos asiste antes y luego cuando hemos hecho el mal también se acerca. Se acerca a través de la conciencia. Nos hace sentir su presencia cuando estamos haciendo algo malo. Es totalmente increíble, pero nosotros sentimos que Dios frustra nuestros planes, que Dios nos castiga. Y eso nos cae mal. Pero Dios lo hace por una razón. Sus juicios siempre son redentores. Dios se acerca, Dios castiga, Dios frustra tus planes. Pero lo hace con una razón. Él busca conseguirte tiempo. Él te muestra que Él te ama. Él ama al pecador. Al que hace mal, Dios lo ama, pero odia el pecado. Por eso Dios te consigue tiempo para que reflexiones. Te muestra que Él tiene los brazos abiertos, pero te otorga tiempo. Dios te ama, no quiere que te pierdas, no quiere que te pierdas en el tiempo, que te vayas a perder a uno de sus hijos. No, a ti no quiere perderte. Y Dios te hace sentir ese amor. El castigo, sí, duele, pero eso te puede llamar a la reflexión. Y Dios te muestra que no desea eliminarte, sino que desea salvarte. Y el último punto que tocamos es la redención del exilio. Vamos a leer para eso Génesis 11, el versículo 8, en pantalla. Dice así: Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Entonces Dios se acerca, confunde sus lenguajes en la torre y se dispersan por toda la tierra, seguramente totalmente enojados, maldiciendo a Dios, muy frustrados. ¿Pero por qué Dios lo hizo? Dios lo hizo porque Dios también los amaba a ellos y se estaban confederando y llegan yendo a un punto de no retorno. El mal se estaba fortaleciendo contra la pequeña simiente de los hijos de Dios, que eran mucho más débiles y más pacíficos. Dios estorba el camino del mal. ¿Para qué? Como hizo con el arca, como hizo con esta situación, como ha hecho, por ejemplo, cuando los asirios invadieron y estaban rodeando a Judá a punto de eliminarlos. Cuando, por ejemplo, estuvieron en Persia, allá, y de repente estaban a punto de ser eliminados los judíos por un decreto. Y así, a través de todos los tiempos, cuando Dios hizo que sobreviviera la palabra hasta llegar hasta hoy, y fundamentalmente con el Mesías, cuando los hizo retornar a ellos del exilio, cuando hizo levantar un templo, porque sabía que el ungido, el Mesías, el divino Jesús, tenía que enseñar en esas escalinatas, tenía que dar el amor y caminar por toda esa tierra, bendiciendo, amando, sanando. Dios tenía que preservar el mundo en una condición que pudiera el linaje de Dios sobrevivir. Y la misión era preservar el conocimiento, pero también de allí tenía que nacer el Mesías. Luego el Mesías vino, se fue, ahora está en el cielo el Señor Jesús, ministrando en el santuario hermoso, grande, hecho por las manos de Dios. Y nosotros fuimos sobreviviendo, cuidándonos, nunca se extinguió la llama. Eso me hace acordar, y hablando del santuario, que claramente Juan 1 describe una parte cuando dice que él escuchó la voz del Señor, se dio vuelta para verlo. Por supuesto, ¿quién no quiere ver al Señor? ¿Quién no quisiera escuchar su voz y aparte poder verlo? Dice que él se dio vuelta para verlo y lo vio con sus ojos como llamas de fuego, con toda su gloria, con su piel ardiendo. Pero algo importante, dice que lo vio en medio de muchos candeleros. Esos tenían una llama que significaban lo mismo que acá en el santuario que se vio acá en la tierra, que era solamente una figura del verdadero. Y el sumo sacerdote, que es el papel que el Señor Jesús representa, obrando a favor nuestro, dice que se encargaba de que esas llamitas que representaban la luz de Dios en la tierra nunca se extinguieran, nunca se apagaran. Entonces Dios, Jesús,
fue visto allá por Juan y nos comunicó a nosotros lo que vio, que lo vio entre los candeleros. Jesús está cuidando la llama. Él cuidaba que el linaje de los hijos de Dios, el conocimiento que portaban, la fe que tenían, nunca se apagara, ni siquiera en la persecución de la Edad Media, con los leones, donde podamos verlo en la historia. Él no permitió que jamás se apagara. Dios siempre frustraba los planes e iba interviniendo en la historia para que el linaje sobreviviera. Llegó Jesús y llegamos hasta hoy con el linaje. Y hoy tenemos la última tarea encargada para nosotros. Y dice así en Mateo 24, y será predicado este evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. El Señor hará un último llamado, así como fue el arca, a todo el mundo. Él no quiere perder a ninguno, será un llamado total y ferviente a todo el mundo para que le siga. Este es nuestra última tarea. Por eso, cada vez que vemos estos castigos, sabemos que los castigos de Dios son redentores. Querido amigo, querido hermano, me voy despidiendo con alegría. Te recomiendo El Diluvio y Caín y su legado, estos dos videos muy interesantes. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Nos vemos muy pronto.